Era a favor del juicio político a Mario Godoy. Indicó. Cada una de las fuerzas políticas ha intervenido. Cerramos el debate. Señor secretario, certifique si la moción presentada por la asambleísta Ana Belén Tapia ha sido ingresada por escrito. Sí, señor presidente, la moción ha sido ingresada por escrito a esta secretaría. Señoras y señores asambleístas, ¿tiene apoyo a la moción? Señor secretario, dé lectura de la moción presentada y tome votación, por favor. Procedo a dar lectura y tomar votación de la moción presentada mediante memorando número AN-TBAB-2026-0041-M de 18 de febrero de 2026. Para el señor Nils Olsenpied, presidente de la Asamblea Nacional, asunto, moción de aprobación de resolución de censura y destitución del señor Mario Fabricio Godoy Naranjo, vocal y presidente de la Judicatura, por manifiesta inoperancia en el cumplimiento de sus funciones. De mi consideración, en mi calidad de asambleísta y en ejercicio de las facultades que me confiere el artículo 135 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, respecto a la convocatoria a la sesión número 071-AN-2025-2029 del Pleno de la Asamblea Nacional, a realizarse el día miércoles 18 de febrero de 2026 a las 10 horas y en atención al punto del orden del día referente a juicio político en contra del abogado Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente del Consejo de la Judicatura, de conformidad con el numeral 3 del artículo 83 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, propongo la siguiente moción. Aprobación de la resolución que censura y destituye al abogado Mario Fabricio Godoy Naranjo, vocal y presidente del Consejo de la Judicatura, por manifiesta inoperancia en el cumplimiento de funciones, conforme a lo previsto en el numeral 3 del artículo 255 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como en lo establecido en el 131 de la Constitución de la República del Ecuador, en concordancia con el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, Magíster Ana Belén Tapia Vallejo, asambleísta. Me permito dar lectura a la parte resolutiva de la resolución que se adjunta a la moción. En ejercicio de sus competencias constitucionales, legales y reglamentarias, resuelve artículo 1. Acoger el informe de sustanciación de juicio político en contra del abogado Mario Fabricio Godoy Naranjo, vocal y presidente del Consejo de la Judicatura, de fecha 13 de febrero de 2026, contenido en el memorando número AN-CFCP-2026-0097-M de 13 de febrero de 2026, suscrito por la secretaria relatora de la Comisión Especializada Permanente de Fiscalización y Control Político, el cual en sus conclusiones manifiesta: en cumplimiento y primacía del principio dispositivo que rige este tipo de procedimientos, se desprende las siguientes conclusiones del criterio configurado y sustentado en líneas precedentes. 7.1. La solicitud de juicio político presentada por los asambleístas solicitantes Rebeca Viviana Velo Ramírez, Raúl Arturo Chávez Núñez del Arco, Liliana Elizabeth Durán Aguilar, Franklin Omar Samaniego Maigua y Julio Vicente Patricio Javier Lazo Mendoza, cumplió con los requisitos formales de legitimidad política, temporalidad, competencia y presentación ante la presidencia de la Asamblea Nacional, por lo cual la solicitud fue calificada en el seno de la Comisión de Fiscalización y Control Político mediante resolución número 008-CEPFISP-2025-2027 de 15 de enero de 2026 en la sesión número 035-CEPFISP-2025-2027. 7.2. El proceso de sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político realizado por la Comisión de Fiscalización y Control Político garantizó en todas sus fases el derecho al debido proceso de ambas partes y en particular el derecho a la defensa del funcionario cuestionado Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente del Consejo de la Judicatura, conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Constitución y los artículos 80, 81 y 81.1 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. Todo esto en el marco particular del trámite propio de la sustanciación de las solicitudes de enjuiciamiento político devenido de la Ley Orgánica de la Función Legislativa. 7.3. En virtud de lo expuesto y analizado en el apartado sexto del presente informe motivado, la Comisión de Fiscalización y Control Político considera y concluye que al funcionario cuestionado Mario Fabricio Godoy Naranjo, en su calidad de presidente del Consejo de la Judicatura, le es aplicable el régimen especial de fiscalización establecido en el artículo 39 del Código Orgánico de la Función Judicial, según lo previsto en la Constitución y las leyes respectivas, respecto del caso y conjunto de hechos que involucra al juez Carlos Serrano Lucero, respecto de la respuesta y manejo institucional de su renuncia y de la garantía de su seguridad e integridad física, por lo que en concordancia con lo establecido en el artículo 233 de la Constitución de la República y demás normas citadas, la conducta evidencia por parte del funcionario cuestionado Mario
Godoy Naranjo, vocal y presidente del Consejo de la Judicatura, como producto de la sustanciación de la presente solicitud de enjuiciamiento político, se enmarca en la causal específica prevista en el 255, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, cuerpo legal que respecto a la responsabilidad política de los vocales y las vocales del Consejo de la Judicatura, determina que estos podrán ser sometidos a juicio político, por lo cual de manifiesta inoperancia en el cumplimiento de sus funciones en lugar de la causal genérica de incumplimiento de funciones. Artículo 2. Censurar y destituir al abogado Mario Fabricio Godoy Naranjo en su calidad de vocal y presidente del Consejo de la Judicatura, de conformidad con lo establecido en el artículo 85 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, por manifiesta inoperancia en el cumplimiento de sus funciones de acuerdo a lo determinado en el artículo 255, numeral 3 del Código Orgánico de la Función Judicial, así como en lo prescrito en el artículo 131 de la Constitución de la República del Ecuador. Artículo 3. Notifíquese en legal y debida forma al funcionario censurado. Artículo 4. Notificar con esta resolución al Ministerio de Trabajo a fin de que registre la censura del ex servidor público y en consecuencia disponga la prohibición de ejercer cargo público durante el tiempo determinado en la ley. Artículo 5. Notificar con esta resolución al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social para que proceda conforme a lo determinado en la ley. Dada y suscrito en la sede de la Asamblea Nacional, ubicada en el Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichincha, a los 18 días del mes de febrero del año 2026. Hasta aquí la lectura de la moción. Procedo a tomar votación. Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Y cuando intervinieron 7 legisladores y legisladoras en el inicio del debate y una vez que han participado en representación de las organizaciones políticas, el presidente de la Asamblea Nacional, Nils Olsen, cerró el debate y con ello la lectura de la moción que fue presentada por la asambleísta Ana Belén Tapia, en el que se plantea al Pleno de la Asamblea Nacional la censura y destitución de Mario Godoy, expresidente del Consejo de la Judicatura, y con ello el impedimento de ejercer cargo público durante 2 años, establecido así en la normativa. Los legisladores y legisladoras presentaron sus criterios en torno a este juicio político y también se recordó lo que en junio de 2024 se desarrolló también en el Pleno de la Asamblea Nacional, en julio de 2024, con el juicio político en contra del expresidente del Consejo de la Judicatura, Wilman Terán. En ese momento no hubo los votos para la sanción fiscalizadora, fue lo que se recordó, algo que no se debe repetir en el Pleno en esta jornada, también se dijo durante este debate entre los legisladores y legisladoras. Antes de conocer cuál es la resolución de los parlamentarios y parlamentarias, el registro, 141 legisladores, legisladoras están presentes hasta este momento. Maritza, también recordar que como un acto de fiscalización y control político, la Asamblea Nacional el pasado 5 de enero del presente año también sesionó y convocó a Mario Godoy tras conocerse de estas irregularidades y la denuncia del juez Carlos Serrano. Es decir, se ha venido dando seguimiento total a este tema y que concluyó también con este juicio político. Y en ejercicio de sus atribuciones constitucionales, el presidente de la Asamblea Nacional convocó al Pleno a una sesión extraordinaria. Esto con el propósito de tratar la comparecencia de Mario Godoy, expresidente del Consejo de la Judicatura, la cual se propone que se realice de manera presencial, que fue una vez que concluyó el receso legislativo. En esto, con el propósito de que pueda responder a la necesidad de que la máxima instancia del Parlamento pueda escuchar y recoger los aportes de todas las fuerzas políticas que conforman la Asamblea Nacional, garantizando sobre todo el debido proceso. Y precisamente la asambleísta Ana Belén Tapia también recordó que se está realizando el respeto al debido proceso y en el menor tiempo que establece la ley. Recalcó que no blindamos a nadie. Lo mismo dijo el asambleísta Alfredo Serrano, quien recordó lo ocurrido con juicios políticos anteriores. Es importante que se pueda generar un aspecto de transparencia en el sistema de justicia. La asambleísta Mariana Yumbay lo propio, dijo que la persona que lidere el Consejo de la Judicatura debe ser idóneo y transparente para dar confianza a los ciudadanos del sistema de justicia. Avanza el registro de las y los asambleístas. De momento son 149 legisladores presentes para la votación de la moción que fue planteada por la asambleísta Ana Belén Tapia, quien además es vicepresidenta de la Comisión de Fiscalización. El documento sugiere lo siguiente. Me permito informar, señor presidente, que contamos con 149 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional la moción presentada por la asambleísta Ana Belén Tapia. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto.
La moción presentada por la asambleísta Ana Belén Tapia sugiere lo siguiente: acoger el informe de sustanciación de juicio político en contra del abogado Mario Fabricio Godoy Naranjo, vocal y presidente del Consejo de la Judicatura de fecha 13 de febrero de 2026, contenido en el memorándum ANCFCP 2026-097 del 13 de febrero de 2026, suscrito por la secretaria relatora de la Comisión Especializada Permanente de la Comisión de Fiscalización y Control Político, el cual en sus conclusiones manifiesta: en cumplimiento y primacía del principio dispositivo que rige este tipo de procedimientos, se desprenden las siguientes conclusiones de criterio configurado y sustentado en las líneas precedentes. La solicitud de juicio político presentado por los asambleístas solicitantes Rebeca Viviana Veloz, Raúl Arturo Chávez Núñez, Liliana Elizabeth Durán Aguilar, Franklin Omar Samaniego Maigua y Julio Vicente Patricio Javier Lazo Mendoza cumplió con los requisitos formales de legitimidad política, temporalidad, competencia y presentación ante la Presidencia de la Asamblea Nacional, por lo cual la solicitud fue calificada en el seno de la Comisión de Fiscalización. El proceso de sustanciación de la solicitud de enjuiciamiento político realizado por la Comisión de Fiscalización garantizó en todas sus fases el derecho al debido proceso de ambas partes y en particular el derecho a la defensa del funcionario cuestionado Mario Fabricio Godoy Naranjo, presidente del Consejo de la Judicatura, conforme a lo establecido en el artículo 76 de la Constitución. En virtud de lo expuesto y analizado en el apartado sexto del presente informe motivado, la Comisión de Fiscalización considera y concluye que el funcionario cuestionado, Mario Fabricio Godoy Naranjo, en su calidad de presidente del Consejo de la Judicatura, le es aplicable el régimen especial de fiscalización establecido en el artículo 39 del Código Orgánico de la Función Judicial, según lo previsto en la Constitución y en las leyes respectivas. Señor operador, presente los resultados. Señor presidente, me permito informar que de un total de 149 asambleístas presentes, contamos con 148 votos afirmativos, 0 negativos, 0 blancos, 1 abstención. Por tanto, la moción presentada por la asambleísta Ana Belén Tapia ha sido aprobada. Y ese es el pronunciamiento del Pleno de la Asamblea Nacional. De los 149 asambleístas que se registraron, 148 votaron a favor de la